Uzumaki Naruto es un ninja de Konoha de 20 años, actualmente alistado en las filas de élite de Anbu. Posee un sistema inmunológico equivalente al de todo un ejército de Maito Gais tras abrir su octava puerta. Sí, era un fanático del ramen, pero gracias a su compañero, ha estado comiendo otros alimentos, por lo que su nutrición es estable. Aunque detesta los hospitales, sigue acudiendo a sus chequeos regulares. Uzumaki Naruto era la imagen de la salud perfecta. Así que no debería sorprender que el hecho de que casi le diera un infarto al despertarse a la mañana siguiente lo dejara en shock. Al menos hasta que comprendió por qué. El sol de la mañana en la aldea oculta de la arena no llegaba como en Konoha. Mientras que las mañanas de Konoha eran agradablemente cálidas, dando la bienvenida a cada uno de sus habitantes a un nuevo día, las mañanas de la arena eran con una fuerza infernal, casi como si dijeran, levántate. Es hora de trabajar. Y aunque a los habitantes no les importa en realidad, pues ya están acostumbrados, si eres un forastero, te espera una llamada de atención de infarto por la mañana. Naruto, sin embargo, es conocido por dormir como un tronco incluso en las condiciones más duras, así que esto no le preocupaba en absoluto. Eventualmente despertaba, cuando el sueño de ramen en el que se encontraba terminaba. Se despertó lenta y, sorprendentemente, silenciosamente. Abrió los ojos con un parpadeo y bostezó profundamente. Se llevó la mano para frotarse los ojos y luego se incorporó. Estaba casi completamente despierto cuando algo le impidió avanzar. Naruto, aún medio dormido, no podía pensar con la suficiente claridad como para abrir los ojos del todo y ver qué era, y optó por apoyar la cabeza contra la suave superficie. Le sorprendió un poco descubrir que eran dos, pero no se le ocurrió preguntarles. Simplemente frotó suavemente la cabeza contra ellos, pensando en volver a dormir. Todos esos pensamientos se desvanecieron cuando una voz familiar, aunque con un tono mucho más seductor, lo despertó de golpe. Oh, Naruto-kun, eso se siente divino. Abrió los ojos de golpe y echó la cabeza hacia adelante. Se encontró contemplando un par de pechos impresionantes cubiertos por un sostén. Entonces notó que el sostén era morado. Inclinó la cabeza lentamente y pronto se encontró con los ojos azules de su compañera, Yamanaka Ino. Ella le dedicó una sonrisa sensual y dijo, con una voz que haría derretir a cualquiera, «Buenos días, Naruto-kun». Naruto se quedó paralizado, con el rostro completamente blanco de miedo al ver a su compañera usar esa voz. Luego, tras recuperar la compostura, se puso completamente rojo. Yamanaka Ino estaba en su cama, a horcajadas sobre sus caderas, vestida solo con su sujetador y sus bragas. Naruto sabía que tenía que hacer algo. Repasó sus opciones. Si fuera Jiraiya, habría empezado a manosearla de inmediato. Si fuera un maricón, o incluso ese cabrón de Sasuke, se habría molestado con sus acciones y le habría dicho que se corriera. Si fuera normal, simplemente le habría preguntado qué estaba haciendo. Sin embargo, inconscientemente, eligió el camino de Uzumaki Naruto. Si Ino no hubiera sido una ninja, no habría podido reaccionar tan rápido ante la reacción de Naruto. Este gritó estrepitosamente y se lanzó de la cama, lo que, por supuesto, hizo que Ino también saliera despedida. Ino aterrizó de pie en el suelo, mientras que Naruto cayó de culo y empezó a arrastrarse hacia atrás hasta tocar la pared. Entonces, levantó un dedo hacia Ino y, con voz muy alta, muy sorprendido y un poco enfadado, dijo, «¿Qué demonios estás haciendo, Ino?». Ino estaba en el suelo, de lado, agarrándose el estómago, riendo con más ganas que nunca. Nunca había visto a su pareja reaccionar con tanta vehemencia ante sus insinuaciones. Fue ruidoso, contundente y completamente desproporcionado. Y era realmente gracioso. Naruto simplemente se quedó allí sentado, observando cómo su compañera rodaba por el suelo, con cara de que se iba a morir de la risa. Oye, Ino, no fue tan gracioso. Ino finalmente suavizó su risa lo suficiente como para empezar a hablar en un idioma que se consideraba comprensible. ¿Bromeas? Deberías haber visto tu cara. Valía 1.000.000 de ryos. Mucho mejor que la de Sakura. ¿Y sabes qué? Por fin he demostrado que eres un pervertido. ¿De qué hablas? No soy un pervertido. Pensé que esas, señaló sus pechos, eran almohadas muy suaves. Solo por eso me froté la cabeza contra ellas. Ino se apartó un mechón de pelo de los ojos y luego se volvió hacia su compañera. No me refería a eso. Te sentí. Naruto la miró, su rostro era una completa máscara de confusión. Quiero decir que fue un poco difícil no sentirte. Uzumaki Naruto era tan inactivo sexualmente como cualquiera podría serlo. Claro que era un gran ninja con muchos logros a sus espaldas.
No era el ninja más popular que había llegado a estas tierras, pero sí recibía ocasionales miradas de rubor de algunas mujeres de su aldea y de las aldeas vecinas. Pero a pesar de eso, reconoció automáticamente lo que Ino insinuaba. La sorpresa que se dibujó en su rostro al despertar se multiplicó por 10. Por suerte, su situación se había calmado desde que comenzaron su conversación. Yo ni siquiera estaba del todo consciente cuando hiciste eso. Simplemente reaccionó. Ino siguió animándolo. Madre mía, Naruto-kun. No sabía que eras tan grande. De hecho, pensé que eras muy pequeño, ya que nunca quisiste que te viera desnudo. Naruto finalmente se levantó, incapaz de soportar más esta tortura. No soy un pervertido. Voy a vestirme. Desayunaremos, subiremos a ver a Gaara y luego nos vamos a casa. Te sugiero que te prepares. Tomó su ropa y entró al baño, cerrando la puerta de golpe. Ino rió un poco más antes de levantarse y vestirse con su ropa morada habitual. Así que así es como te metes en la piel de Uzumaki Naruto, ¿eh? Guardó esta información para más tarde, pues estaba segura de que probablemente la necesitaría tarde o temprano. Naruto salió del baño, vestido también con su ropa habitual, y después de empacar sus maletas, salieron de la habitación para terminar los pequeños asuntos que tenían que atender mientras estaban en la villa de arena. Camino, parecía que Naruto había estado pensando desde que dejaron la aldea de la arena. Y después de unas horas, ella finalmente le preguntó en qué estaba pensando. Él dijo que se preguntaba por qué perdonaba y olvidaba tan rápido todo el alarde de cuerpo de Ino cuando se trataba de él, y había llegado a una conclusión aceptable. No podía seguir enfadado con Ino simplemente porque ella no intentaba hacerlo enfadar. Ino simplemente estaba siendo Ino, y por mucho que le molestara, no lo cambiaría por nada. Y hay otra razón. ¿Me ayudas a olvidar cosas? Ino estaba definitivamente confundida por esto y le pidió a Naruto que se explicara. Lo que le dijo le dio un vuelco el corazón. Muchos decían que la habilidad especial de Naruto no residía en su alta capacidad de chakra, su rapidísima capacidad de curación ni siquiera en su capacidad de adaptarse a cualquier situación. No, su habilidad especial residía en su capacidad de promover un cambio profundo en todos los que conocía. Ino recordaba haberlo presenciado de primera mano durante su misión de exterminio de Kaima en el país del océano. La Kaima, que resultó ser una chica de su edad a la que le realizaron experimentos, había empezado a creer de verdad que era un monstruo. Naruto había logrado convencerla de que no lo era, aunque Ino aún no había descubierto cómo. Ahora, esa misma chica había sido aceptada en Konoha y participaba en misiones con otros ninjas de Konoha cuando la zona de misión consistía en grandes masas de agua, aunque ella misma no era una ninja. Los experimentos habían destruido por completo su capacidad para utilizar chakra, e incluso si el Hokage encontraba la manera de devolverla a su forma humana, dudaba que alguna vez pudiera usarlo. Sin embargo, a Isaribi no le importaba si permanecía en su forma actual o si nunca podría usar chakra. Sus habilidades le permitían ayudar a la gente, y eso le bastaba. Naruto, usando su conocimiento de su pequeña habilidad, le dijo a Ino que tenía una extraña habilidad para hacer cosas que, al principio parecen molestas e irritantes, pero que en retrospectiva ayudan a la persona a olvidar sus problemas y a aligerar un poco el ánimo. Y como no había puestos de ramen en la aldea de la arena, Ino optó por la segunda mejor opción, su cuerpo. Nunca pretendió realmente que nada serio saliera de lo que hacía, ya que era muy consciente de que Naruto no había heredado ninguna de las perversidades de su antiguo maestro. Simplemente sabía cómo sacar a Naruto de cualquier bache en el que se encontrara. Y por mucho que Naruto deseara que hubiera encontrado una forma más sutil de hacerlo, aún así la apreciaba por lo que hacía. Ahí no le costaba creer que Naruto hubiera estado soltero todo este tiempo. Cuando quería, podía ser muy dulce conversador. Sakura, idiota. Apuesto a que te soltó muchos de estos discursos cuando estaba contigo. Me pregunto cuántas veces te habrá hablado así Sasuke. Sus pensamientos se desvanecieron al ver las siempre acogedoras puertas de Konoha. Oye, Naruto, te he hecho una carrera hasta las puertas. Naruto, que no dejaba pasar un desafío, aceptó de inmediato. Entonces sacó un kunai. Lo lanzó al aire. Cuando toque el suelo, despegamos. ¿Listos? Al verla asentir, lo lanzó al aire. Ambos se prepararon. Esta vez no me vas a ganar, cara de bigotes. En cuanto el kunai tocó el suelo, Ino despegó, y Naruto desapareció, haciendo que Ino se detuviera y mirara hacia atrás para ver qué había pasado. Oye, Ino. Volvió a mirar hacia las puertas y se sorprendió, y se molestó, al ver a Naruto dentro riéndose. Parece que gané esta carrera.
Ino corrió hacia él, humeando como una tetera. Imbécil, usaste Kage Bunshin, ¿verdad? No es justo. Naruto simplemente rió. No hace falta ser un Yamanaka para saber lo que uno piensa. Sabía que ibas a pedir esta carrera antes de que viéramos las puertas. Simplemente lo hice para que no tuvieras ninguna esperanza de ganar. Ino parecía a punto de estallar, pero se tranquilizó. Solo estaba previendo el asunto. Me engañaron. Naruto se giró entonces hacia la torre del Hokage. Bueno, le avisaré a Baa-chan que hemos vuelto y luego iré a Ichirakusa por un buen plato de ramen. ¿Y tú, Ino? Ino sonrió con suficiencia. Conociéndote, no será solo un tazón de ramen. Bueno, tengo que investigar un poco, así que probablemente nos veamos mañana. Esperaba que él no le preguntara qué estaba investigando, pues era muy mala mintiendo. Bueno, entonces. Espero que no tengamos mucho que hacer mañana. Nos vemos luego, Ino. Y con un remolino de hojas, Uzumaki Naruto se fue. Ino suspiró profundamente, agradecida de no tener que darle explicaciones, luego se enderezó y giró hacia el campo de entrenamiento. Repasó su lista de posibles objetivos. Vale, puedo descartar al equipo Gai. Tenten no ha pasado mucho tiempo con él, ni siquiera puedo llegar a Neji en ese complejo Hyuga tan tenso, y no creo que pueda soportar oírle hablar más de 30 segundos. Sakura y Sasuke son rotundos no. Dudo que vaya a verlos pronto. Shika, Choji y Kiba solían salir con él, y Hinata estaba loca por él. Supongo que esos 4 tendrán que conformarse por ahora. Bueno, manos a la obra. Y, al igual que Naruto, ella también desapareció. Campos de entrenamiento, no, eso está mal. Inténtalo de nuevo, Kiba. Inuzuka Kiba se encogió al oír la voz de su hermana, tan alta como siempre. Puede que fuera la persona más amable del mundo cuando estaba en modo veterinaria, pero ponle su chaleco Jonin y su ropa de ninja, y tienes a una mujer aterradora. Sus entrenamientos no eran especialmente exigentes, aunque sí le exigían sutileza y paciencia para cumplirlos, 2 cosas por las que el más joven de los Inuzuka no era conocido. Además, su hermana prácticamente le saltaba encima cada vez que cometía un error. Esto no se parecía en nada al entrenamiento de Kurenai-sensei, donde lo guiaba paso a paso antes de dejar que intentara hacerlo solo. No, Ana le daba una tarea y le decía que la hiciera. Esta vez, llenó el terreno con un montón de aromas diferentes, le dio un aroma específico para encontrar y le dijo que identificara a qué guerrero de la fila de muñecos de entrenamiento pertenecía. Sonaba fácil, ¿verdad? Ah, y la mayoría de los aromas suelen igual. La lógica de Ana para todo esto era que algún día, podría tener que salir al campo de batalla y, en ese mar de gente, con todo tipo de olores similares flotando en el aire, determinar la ubicación de una persona específica, tal vez el comandante o estratega enemigo. Y aunque al principio a Kiba le pareció una tontería, al pensarlo, realmente tenía sentido. Así que no podía enojarse con su hermana cada vez que lo regañaba por no acertar. En cambio, redobló sus esfuerzos y se esforzó por encontrar el olor correcto. Al otro lado del campo, Ana observaba a su único hermano esforzarse por encontrar el objetivo correcto, y aunque lo estaba criticando con dureza, no podía negar su progreso. Había decidido convertirse en rastreadora profesional en cuanto salió de la Academia Ninja, así que tenía una buena ventaja para convertirse en lo que es ahora. Su hermano, sin embargo, no empezó hasta los 18 años, ya formaba parte del ANBU cuando empezó su entrenamiento y, aún así, había avanzado más que ella en menos tiempo. Todos los Inuzukas eran rastreadores natos, pero con Kiba, era casi como si hubiera nacido para serlo. Aunque no delante de su hermano, este pensamiento la dibujaba constantemente una sonrisa en el rostro. Me superará. Anna-san. ¿Cómo está Kiba? Ana se giró y vio a Ino corriendo por el sendero detrás de ella. No es que la presencia de la chica la sorprendiera en lo más mínimo, ya que la olió mucho antes de que Ino la viera. Que estuviera allí significaba que probablemente buscaba a Kiba, ya que él era ANBU junto con ella. Muy bien. Aún le queda un largo camino por recorrer, pero lo está logrando. Ino miró a Kiba desde el campo. Parece que está trabajando duro, quizá debería esperar. Sin embargo, la chica mayor no le dio esa oportunidad. Kiba, tu amigo está aquí. Descansemos un rato. Fue entonces cuando Ino se dio cuenta de que Kiba ni siquiera sabía que ella estaba allí. Kiba levantó la vista, con una expresión de alivio en el rostro, y se acercó a las 2 damas. Oye, ¿qué pasa, Ino? No mucho, Kiba, solo tenía algunas preguntas para ti, si no te importa responderlas.
Kiba la miró, casi analíticamente, y luego se giró hacia su hermana, quien ya había adivinado a dónde iba esto. Voy a ver cómo está Kamaru. Ana empezó a caminar por el sendero, dejando a los dos Anbu solos. Kiba se sentó en un tronco cercano. Me alegra que haya terminado. Rayos. Viéndola, no pensarías que pudiera ser tan exigente. Ino se sentó frente a él. Pero te está ayudando, ¿verdad? Sí, pero mejor no hablemos de eso ahora. ¿Qué querías preguntarme? Ah, sí, claro. Bueno, se trata de Naruto. Ino guardó silencio un momento, preguntándose cómo lo expresaría. Llevo un tiempo saliendo con él, y aunque la mayor parte del tiempo es el mismo de siempre, hay veces que parece deprimirse sin motivo. Y cuando intento preguntarle, simplemente le resta importancia, diciendo que todo irá bien. Kiba pensó un momento, recordando algunas de sus propias experiencias con él. Sé a qué te refieres. Solía pasar mucho tiempo con él incluso antes de entrar en la academia. Vi cómo lo trataban algunos adultos de la aldea, incluido el mío. Me alivia un poco que mi madre se diera cuenta de su error después de la primera vez que tuvimos que intentar vengar a ese bastardo Uchiha. Pero lo que más me impactó fue que nunca se quejara. Al menos, que yo viera. Era como si usara el odio que sentían por él para hacerse cada vez más fuerte. Ino asintió. Suele ser bastante abierto consigo mismo. Deberías haberlo visto hablar de todo lo que hizo como genin. Sin embargo, hubo una ocasión en que fue particularmente vago. Cuando le pregunté por qué era amigo del Kazekage, simplemente dijo que tenían más en común de lo que creemos. Y eso fue todo. Kiba dejaría que el hecho de que el Kazekage fuera amigo de Naruto se procesara más tarde. En ese momento, reflexionaba sobre la nueva información que Ino le había dado. ¿Y quieres saber qué es esa cosa? Naruto me ha estado ocultando un secreto. A todos nosotros. Al parecer, los únicos que lo conocen son los adultos, y no parecen querer decírnoslo. Esperaba que tú lo supieras. Kiba suspiró profundamente. Ojalá pudiera ayudarte, pero estaba intentando averiguarlo yo mismo. No encontré nada. Incluso intenté sondear a Hinata. Sabes que estaba enamorada de él, que lo seguía a todas partes solo para observarlo. Y dijo que nunca notó nada extraño en él. Nunca reveló nada que explicara por qué no hablaba de ciertos temas en detalle. Ino bajó la mirada. Bueno, supongo que puedo tachar a Hinata de la lista entonces. Solo puedo preguntarle a Shikamaru y a Choji. Kiba la miró. Oye, si necesitas ayuda, avísame. Haré todo lo que pueda. Gracias, Kiba. Nos vemos luego. Se levantó y volvió a bajar por el sendero. Kiba la observó irse un rato, pensando que era increíble que siguiera soltera después de tanto tiempo. Luego se recostó en el tronco y cerró los ojos, decidido a dormir lo máximo posible antes de que su hermana regresara. Cima de la colina, en la cima de una colina, no muy lejos de la aldea, dos ninjas estaban participando en sus respectivas actividades favoritas: comer y observar las nubes. Akimichi Choji estaba rodeado de todos los bocadillos conocidos. Desde papas fritas hasta galletas, no faltaban bocadillos que se le escapaban. Para algunos, era un milagro que el chico no fuera más grande que él. Choji lo atribuyó a su entrenamiento ninja. Nara Shikamaru. No era de extrañar que estuviera allí, tumbado en el césped mirando las nubes, para cualquiera que lo conociera, o al menos supiera quién era. Había encomendado a su equipo un ejercicio de team building, algo para que no le molestaran el tiempo suficiente para disfrutar viendo pasar las nubes. Su equipo era casi una imitación exacta del antiguo equipo 10. Su primo, Nara Shikaru, era igual de perezoso y casi tan inteligente como él. Le había hecho a Shikaru el mismo test de inteligencia que Asuma Sensei, y el chico obtuvo un coeficiente intelectual de 185. El primo de Choji, Akimichi Shogun, comía tanto como su hermano mayor, tenía aproximadamente el mismo tamaño que Choji cuando era un genin y reaccionaba prácticamente igual que este ante una palabra específica. Yamanaka Inoria era igual de ruidosa, el doble de molesta y 10 veces más problemática que su hermano mayor. El hecho de que probablemente pudiera darles una paliza a los otros dos en una pelea seria la hacía aún más problemática. Verán, si bien tenía un talento natural, la primera prodigio de Yamanaka en mucho tiempo, eso no le impidió esforzarse por mejorar las habilidades que le faltaban. En concreto, su taijutsu. Trabajó tan duro como nadie había visto trabajar a una de su familia. Todo rindió frutos cuando se graduó como la novata número 1 de su clase. Y como Yamanaka, se apresuraba a recordárselo a todos en voz alta y con frecuencia. Su objetivo favorito era su sensei. Oye, Shika.
Choji. Casi como si el universo estuviera en su contra, giró la cabeza y vio la figura de Yamanaka Ino, vestida de púrpura, corriendo hacia él. Rayos. ¿Qué hice para merecer esto? Quizás deberías ser más activo, ir a entrenar con tus alumnos. Al fin y al cabo, los otros dos no son máquinas como Inoria. No van a pasar todo su tiempo entrenando. Para entonces, Ino había llegado hasta sus dos excompañeras. ¿Qué pasa con Inoria? No la estarás maltratando, ¿verdad? Shikamaru se burló de su comentario. Por favor, sería demasiado problemático intentar maltratarla. Además, si acaso, es ella quien me está maltratando. Ino tenía que reconocerle el mérito a su hermana. No se dejaba llevar del todo por las órdenes descuidadas de Shikamaru y lo obligaba a al menos intentar hacer su trabajo. Muchos se preguntaban si habría sentido celos de su hermana menor, ya que tenía el potencial de ser una kunoichi mucho mejor que a una edad mucho más temprana. Ino, sin embargo, estaba orgullosa de su hermana, aunque nunca se lo demostraría a nadie más que a ella. Bien. Eso significa que te está manteniendo en tu lugar. ¿Y tú, Choji? Me voy pronto. Papá dijo que tiene un grupo de viejos amigos que están en apuros, y que está pidiendo permiso al Hokage para que podamos ir a ayudarlos. Ya veo. Me alegro de haberlos encontrado antes de que se fueran. Necesito información y esperaba que ustedes dos pudieran dármela. Los ojos de Shikamaru se animaron al oír eso. ¿De verdad me estás pidiendo información? ¿Estás seguro de que eres Yamanaka Ino, el segundo ninja más ruidoso de la historia, después de Naruto? Contuvo su ira lo suficiente como para pronunciar la siguiente frase. Sí, Shika, lo soy, y es curioso que menciones a Naruto, ya que es el objeto de mi curiosidad. Shikamaru se incorporó por completo. Ah, ¿sí? ¿Y qué quieres saber exactamente de él? Bueno, ustedes dos solían pasar tiempo con él cuando era pequeño, y durante nuestra época como ninjas. ¿Alguna vez les contó algo raro? ¿Algo que no le haya contado a nadie más? Shikamaru la miró con recelo. ¿A qué te refieres, Ino? ¿De verdad crees que nos ocultaría algo? Ino maldijo para sus adentros. O no lo sabe, o no piensa decírmelo. Bueno, siempre que tocaba un tema, se volvía particularmente vago e intentaba dejarlo pasar por completo. Lo dejé pasar un rato, con la esperanza de que si le daba tiempo me lo dijera. Pero el clan Yamanaka no se ha caracterizado por su paciencia. Suspiró y volvió a mirar las nubes. Desafortunadamente, tendrán que esperar. Las razones de todo esto se remontan a cuando el Sandaime estaba en el cargo por segunda vez. Estableció una regla, que el Godaime aún aplica, según la cual quien divulgara cierta información sobre Naruto a alguien que no lo hiciera, moriría. Ino sintió una ráfaga de aire llenar sus pulmones. ¿Morir? ¿Solo por decir algo? ¿Qué podría ser tan malo como para que el Hokage matara a alguien por decirlo? ¿Qué demonios si lo sé? En cualquier caso, la única forma de que lo sepas es si lo averiguas tú mismo o si él te lo cuenta. Y al ritmo que va, supongo que lo primero ocurrirá antes que lo segundo. Choji finalmente decidió intervenir en la conversación. ¿Por qué no te metes en su mente? Ino negó con la cabeza. No, quiero que sienta que confío en él. Quiero que confíe en mí. Si lo hago, ¿qué significa eso para nuestra confianza? Ino, acéptalo. No lo descubrirás de otra forma. Y además, no es como si él lo supiera cuando termines. Shikamaru habló sin dejar de mirar al cielo. Ino estaba a punto de decir algo, pero se detuvo y decidió reflexionar sobre lo que su amiga acababa de decirle. Gracias, chicos. Tengo que pensar un poco. Se levantó y regresó a la aldea. Oye, Shikamaru, ¿crees que lo logrará? Preguntó Choji mientras se metía otro puñado de patatas fritas en la boca. No lo sé, no me importa. Por mí, esa chica problemática puede meterse en la mente del Hokage. Solo quiero volver a mirar las nubes. Choji le sonrió a su amigo y luego se giró hacia la base de la colina, donde vio tres figuras corriendo hacia ellos. Liderándolos, venía una miniatura rubia de ojos azules de la misma mujer que acababa de irse. No parece que vayas a tener esa oportunidad. Shikamaru levantó la cabeza lo justo para ver algo que solo le trajo una palabra a la mente. Maldición. Aldea, Ino caminaba por el pueblo sumida en sus pensamientos, aunque dividió su atención lo suficiente para asegurarse de no encontrarse con nadie. Desde que se enteró del problema con su pareja, lo primero que pensó fue, no voy a invadir su mente. Sabía que la gente suele valorar su privacidad, y lo último que haría sería invadir la de su pareja. Al fin y al cabo, hay cosas que la gente prefiere mantener en secreto.
Sin embargo, cuanto más se prolongaba esto, más la consumía, y más ansiaba que él se animara a contarle el secreto que escondía. Las sugerencias de Kiba, Choji y Shikamaru eran cada vez más bienvenidas. Después de un rato, finalmente se dirigió a Ichiraku Ramen. Estaba vacío, lo que significaba que Naruto aún no había llegado al puesto. Se colocó frente al puesto, fuera de la vista de cualquiera que pasara. Minutos después, Naruto apareció desde la esquina y se sentó en el taburete, pidiendo una cantidad descomunal de ramen. Era su oportunidad. Atravesó los sellos y creó la ventana con las manos. Respiró hondo una vez más, preparándose para lo que fuera que se disponía a ver. Shintensin no Jutsu. Contrariamente a la creencia popular, la mente de un ser humano rubio, de ojos azules, ruidoso y desagradable no era un espacio vacío lleno de aire. Sin embargo, comparado con el lugar oscuro y deprimente en el que se encontraba ahora mismo, Yamanaka Ino probablemente habría preferido el estereotipo. Ino había entrado en numerosas mentes a lo largo de su vida y había estado expuesta a la misma cantidad de tipos de mentes diferentes. Cuando entró en la mente de su excompañera, vio nubes. Montones y montones de nubes. Las paredes, el techo, el suelo, los muebles, todo estaba hecho de nubes. Su otra compañera no tenía más que comida en la mente. Ni siquiera quería recordar la última vez que había intentado entrar en el cerebro de una Burame. Su padre le había enseñado que la mente humana adoptaba la forma del entorno más cómodo que podía recordar. Se preguntaba qué tipo de entorno tendría un Hyuga en su mente, aunque nunca tendría la oportunidad de probarlo con ninguno de ellos. Hinata era una excepción, ya que probablemente haría cualquier cosa para demostrarle su utilidad a cualquiera, y sin embargo, como no era como el resto de su estirado clan, no era un objetivo probable para ella. Así que imaginó que su pareja, obsesionada con el ramen, probablemente tendría un mundo que girara en torno a su amor por el ramen. Sin embargo, también sabía que la vida tenía una curiosa forma de tomar tus pensamientos y tirarlos por la ventana. Y aunque esperaba que su realidad fuera diferente a su fantasía, lo que vio dentro de su mente solo le hizo preguntar, ¿qué demonios es esto? Nunca antes había visto el sistema de alcantarillado de Konoha, pero estaba segura de que lo que veía en ese momento no se alejaba mucho de lo que ellos habían visto. Los pisos y las paredes tenían un deprimente tono amarillo y parecían de piedra. Las únicas fuentes de luz eran las aberturas ocasionales en el techo, por debajo del cual discurrían tuberías. Las tuberías parecían muy viejas y oxidadas, y algunas incluso goteaban agua sobre el suelo ya mojado. A lo largo del pasillo había aberturas que conducían a lo que Ino creía que eran sus recuerdos. Ino se quedó paralizada un buen rato. Incluso en algunas de las personas más deprimidas con las que había usado su técnica, jamás había visto un lugar tan deprimente en sus mentes. Que se tratara de la mente de su compañero era algo completamente distinto. ¿Qué pudo haberlo llevado a ese estado mental? Entonces recordó que para eso estaba allí. Finalmente, sacudiéndose el entumecimiento, dio el primer paso hacia su mente, dirigiéndose hacia la primera abertura que pudo alcanzar. Al llegar al final de la abertura, encontró una puerta. Esto, al menos, seguía siendo normal para todos, ya que estas puertas eran donde se almacenaban los recuerdos. Extendió la mano y agarró el pomo, dudando un segundo. Espero no arrepentirme de esto. Cerrando los ojos con fuerza, giró el pomo y empujó la puerta. Cuando abrió los ojos, estaba en medio del patio de recreo de la academia. El cielo era de un naranja intenso, así que supuso que el día estaba a punto de terminar. Algo en medio del patio le llamó la atención. Caminando hacia allí, reconoció el desorden de cabello rubio como el de Naruto. Llegó justo detrás de él y se sorprendió un poco al descubrir que el niño estaba llorando. Su sorpresa se convirtió en vergüenza al recordar que había visto esa escena muchas veces. Cada vez que su madre venía a recogerla, siempre miraba hacia atrás para ver al rubio solitario, con lágrimas en los ojos. Nunca había visto a nadie venir a buscar al niño, pero nunca se le había ocurrido que no tuviera padres. La escena se adelantó un poco. Ahora estaba de pie en medio de la calle principal, con una fila de adultos, la mayoría civiles, aunque había algunos ninjas en el grupo. Todos le gritaban, lo reprendían, lo llamaban niño demonio, monstruo. Ino no soportaba nada. De hecho, ya se había tapado los oídos para intentar bloquear las voces. Esto está mal. Esto está mal. No es un demonio ni un monstruo. Nunca les hizo nada, y aún así siguen torturándolo así. ¿Por qué? Su arrebato emocional se detenía cuando la reacción del chico la impactaba. No me importa lo que piensen.
Algún día me convertiré en Hokage, y entonces todos tendrán que aceptarme. Entonces se dio la vuelta y salió corriendo, mientras la multitud de adultos se reía de su sueño. Ino vio al chico irse con una mirada de asombro. Por lo que veía, era prácticamente odiado desde el momento en que puso un pie en este mundo. ¿Cómo había soportado su psique todo esto sin romperse como una rama? ¿Cómo demonios seguía en pie esta aldea, prosperando, cuando básicamente tenían una bomba de relojería dentro de sus muros? ¿Cuánta resistencia mental tenía? Finalmente emergió de ese recuerdo en particular un poco conmocionada. No cumplía con el propósito por el que estaba allí, pero sí explicaba por qué era tan hábil con la máscara emocional que se ponía cuando estaba realmente deprimido. Después de haber sido acosado y menospreciado toda su vida, ¿qué más podía hacer? Recorriendo el siguiente pasillo, abrió la siguiente puerta. Su próximo destino sería el Valle del Fin, donde presenciaría la primera batalla real entre Naruto y Sasuke. Mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla, lo que la asustó más que el hecho de que Sasuke intentara matarlo fue que pareciera estar divirtiéndose. Esto, por supuesto, solo empeoró su ya inexistente opinión del último Uchiha. Estuvo a punto de inventar una nueva palabrota solo para Sasuke, pero se tapó la boca con las manos al ver a Sasuke atravesar el cuerpo de Naruto con su ataque Chidori. Ahora, lo odiaba profundamente, pero lo dejó de lado por el momento para proteger a Naruto. ¿Cómo demonios sobrevivió a eso? Su respuesta llegó en forma de una explosión de chakra rojo que lo envolvió. Observó conmocionada cómo su herida sanaba ante sus ojos. ¿Qué demonios? La batalla continuó, ambos cada vez más fuertes, mientras que las rodillas de Ino se debilitaban. Según Sakura, durante ese tiempo eran amigos. Claro que discutían a veces, pero aún se respetaban hasta cierto punto. Y, sin embargo, allí estaban, luchando como si intentaran matarse. Ino, sin embargo, pudo ver claramente que Sasuke era el único de los dos que realmente tenía la intención de acabar con la vida de su oponente, como lo demostró el hecho de que acababa de abrirle un agujero en el pecho a Naruto, y luego otra escena particularmente espantosa que casi le para el corazón a Ino. La parte de la pelea donde Sasuke empujó a Naruto de cabeza al suelo. Cuando Naruto se levantó de nuevo, Ino comenzó a preguntarse si su compañero era siquiera humano después de todo lo que había pasado, física y mentalmente. Apenas notó cómo el chakra rojo había comenzado a tomar la forma de orejas y cola en Naruto. La batalla continuó, e Ino empezó a pensar en varias cosas. El pensamiento que seguía rondando en su mente era, ¿qué pensarían los aldeanos si vieran esto? Si supieran lo mucho que Naruto luchaba para traer de vuelta a su amado Sasuke, quien le había dado la espalda a la aldea solo por poder. Considerando todos sus méritos, ¿por qué no se le consideraba un héroe de la aldea? Pensó en esto hasta el ataque final, donde Naruto fue, obviamente y por desgracia, derrotado. Salió de ese recuerdo con cara de estar a punto de derrumbarse y echarse a llorar de nuevo, pero se mantuvo firme. Aún tenía mucho que reflexionar, y dudaba que este fuera el fin de sus dolorosos recuerdos. A medida que pasaba de un recuerdo a otro, empezó a notar un factor común en todos los recuerdos que veía allí. Estos recuerdos en particular lo representaban siendo reprendido por alguien, ya fuera un aldeano, un ninja u otro, o usando su chakra rojo, lo cual se estaba volviendo muy interesante para ella. Lo había visto usarlo muchas veces, pero ese era otro secreto bien guardado. Esto la llevó a la conclusión de que el chakra rojo y la ira del aldeano hacia él estaban relacionados. Había llegado a su 20º recuerdo cuando empezó a considerar rendirse por ahora. Aún le quedaba chakra de sobra para el resto del día, pero las imágenes que había visto la habían conmocionado, y necesitaba recuperarse mentalmente antes de que un recuerdo la llevara al límite de sus emociones. Estaba a punto de desactivar el jutsu cuando algo le llamó la atención. Era tenue, pero definitivamente vislumbró un destello de chakra rojo, similar al que usaba Naruto. La curiosidad la venció y se dirigió inmediatamente por el pasillo. Lo que se encontró fue algo nunca antes visto en la mente humana. La mente de Naruto contenía una jaula. Una enorme, además. Los barrotes llegaban hasta el techo, que de alguna manera se había vuelto mucho más alto. No parecía haber manijas ni cerraduras, y donde debería haber una había un trozo de papel, una etiqueta con la palabra sello escrita. Sé que probablemente sea la 10ª vez que digo esto desde que estoy en su mente, pero ¿qué demonios es esto? Se acercó a los barrotes, preguntándose si ese chakra rojo provenía de detrás de la jaula. La curiosidad casi la venció, ya que casi sería empalada por una de las 4 garras enormes. Por puro instinto y reflejos, saltó hacia atrás justo a tiempo, sacando también un par de kunais. ¿Quién anda ahí?
La voz que provenía del otro lado de la jaula le provocó un escalofrío que podría haber congelado a toda la aldea de arena oculta. Tú no eres la mocosa. ¿Por qué estás aquí? En ese momento, Ino perdió las piernas y cayó de rodillas, con la mirada fija en la gran figura sombría que había aparecido tras los barrotes. Al principio, solo vio una gigantesca mancha oscura dentro del espacio ya oscuro tras los barrotes. Luego, la mancha se delimitó con una ligera neblina roja, como la que rodeaba a Naruto cada vez que usaba su extraño poder. Entonces divisó unos ojos malignos, con una hilera de dientes de aspecto feroz bajo ellos. Su voz era ahora extrañamente baja. ¿Quién, qué eres? Oyó un sonido agudo, casi como el de una aspiradora, y se dio cuenta de que estaba olfateando. Ah, un saltador mental. Eso explica cómo estás aquí. Ahora responde a mi pregunta. Ino seguía intentando procesar lo que sus ojos le mostraban. ¿Cómo sabes quién soy? No. Pero todos ustedes, los saltadores de mentes, huelen igual. A flores. Ino notó un ligero dejo de disgusto en la voz de la criatura. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí? Había dejado que su boca tomara el control, pues su cerebro aún se preguntaba por qué o cómo estaba esa cosa en la mente de Naruto. Ustedes también saben igual. Recuerdo la última que comí. Mostró más dientes, e Ino supuso que era el intento de esa cosa de sonreír. De verdad creía que podía controlar mi mente. Me aseguré de saborearla. Aunque fuera mi última comida en más de 20 años. Ese último comentario la golpeó como un rayo, y su primera reacción fue ira. Bastardo. No te atrevas a faltarle el respeto a mi familia de esa manera. Juro por los dioses que te mataré, se interrumpió cuando la parte lógica de su cerebro finalmente ató cabos. Su rostro pasó de rojo de ira a blanco de miedo en el tiempo que le tomaría a Naruto terminar un pequeño tazón de ramen. No, no puede ser. No puede ser, la criatura rió entre dientes al darse cuenta. Veo que no eres tan tonta como pensaba. Dejó que la neblina a su alrededor se disipara, e Ino observó con horror cómo tomaba la forma de un animal enorme con orejas puntiagudas y 9 colas. Kakakyubi no Kitsune. Apenas podía pronunciar las palabras. Pero esto no puede ser posible. El Yondaime te destruyó hace 20 años. Dio su vida para librarnos de ti. El Kyuubi se limitó a reírse entre dientes de nuevo. ¿Es mentira que los están alimentando? Los humanos son tan ingenuos. Volvió a mirar a Ino. Ese bastardo no pudo conmigo, así que hizo lo único que los humanos hacen cuando se encuentran con un poder que no pueden controlar. Ino había adquirido una nueva comprensión de los acertijos desde que se unió a Shikamaru, y comprendió lo que el Kyuubi había querido decir casi en cuanto lo dijo. Y casi al mismo tiempo, otra verdad impactante la golpeó. ¿Estás sellada dentro de Naruto? La bestia de 9 colas resopló con irritación. Que alguno de ustedes diga lo obvio. Entonces tú eres la razón por la que Naruto se siente tan mal. ¿Eres el secreto que le ha estado ocultando a todo el mundo? Ino por fin había recuperado el equilibrio y pudo ponerse de pie. Así que realmente no le ha contado a nadie sobre mí. Pensé que el mocoso habría tenido el coraje suficiente para hablar de mí. ¿Pero qué tiene que ver eso con que la gente lo odie? Ino se había relajado, sintiéndose algo segura con los barrotes que la separaban del Kyuubi. Lo siento, chico, pero no lo sé. Quizás pueda ver más allá de estos barrotes cuando el mocoso usa mi chakra, pero aparte de eso, esto es todo lo que veo. Si quieres saberlo, pregúntale tú mismo. Ino suspiró derrotada. Así que, al final, el único que puede hablarme de Naruto es Naruto. Volvió a mirar a la bestia de 9 colas. Quiero que sepas que todavía te odio. Me has causado a mí y a mi familia muchísimo dolor y sufrimiento. Y no me arrepiento de nada. Ino dejó a un lado su ira por un momento. Pero, por lo que vi de los recuerdos de Naruto, si no hubiera sido por ti, probablemente no estaría vivo hoy. Así que, gracias por mantener con vida a mi compañero. No malgastes tu aliento. Solo lo ayudo porque si él muere, yo muero. Autopreservación, incluso si eso implica ser condenado a permanecer atrapado dentro de un humano hasta su muerte. Las leyes de la naturaleza se aplicaban incluso a demonios poderosos como él. Finalmente, harta de su pequeña incursión en la mente de su compañero, formó un sello especial. Desconéctate. De repente, el mundo dentro de la mente de Uzumaki Naruto desapareció. Ino se despertó nuevamente en el mundo real, en el mismo lugar en el que había dejado su cuerpo cuando activó su jutsu. Una vez que se orientó, levantó la vista y vio a Naruto, que seguía comiendo ramen en su puesto favorito.
Sin querer confrontar a Naruto por lo que había aprendido ese día, desapareció, dejando un remolino de hojas donde antes estaba. Menos 3 días después, para Uzumaki Naruto era un hecho bien conocido que las hembras humanas eran raras. Lo sabía por experiencia. La primera en su lista era Haruno Sakura. Recordaba todo lo que había hecho por ella, desde que la salvó de Gaara durante el examen Chunin, hasta la promesa de traer de vuelta a Sasuke, que finalmente cumplió. Y nunca recibió ni una pizca de gratitud de su parte. Sin embargo, estaba totalmente dispuesta a agradecerle a Sasuke por algo que probablemente nunca hizo. Haruno Sakura. Qué raro. Yuuga Hinata. Bueno, quizás gran parte de esto fue culpa suya por ser tan joven, estúpido y denso que nunca se dio cuenta de cuánto lo admiraba de verdad. Sin embargo, nunca se le había acercado directamente. Habría reconocido con gusto su fascinación si ella hubiera sido sincera con él sobre sus sentimientos. En cierto modo, le hizo preguntarse por qué las chicas tienen que ocultar tanto lo que sienten por alguien. Si te gusta alguien, díselo. Esto es lo que puso a Yuuga Hinata en la lista de personas raras de Naruto. Claro que, ella ya estaba allí incluso antes de que todo esto sucediera. Tenten. Era una excelente kunoichi. Una gran luchadora, letal con cualquier arma, inteligente y, sorprendentemente dadas las compañías que frecuentaba, aún completamente cuerda. La única razón que se le ocurrió a Naruto para incluirla en su lista fue su fascinación por el prodigio Hyuga. Sí, él forma parte de la familia más prestigiosa de Konoha, sí, es posiblemente el más poderoso de esa familia, aunque pertenece a la rama familiar, y sí, puede que haya sido el novato número 1 de su clase, pero Naruto supuso que esa personalidad debía influir en la elección de una posible pareja. Realmente no podía ver lo que ella veía dentro del genio Hyuga, de forma similar a como no podía ver lo que Sakura veía dentro del superviviente Uchiha. Así que, Tenten. Qué raro. Ni siquiera hablemos de Mitarashi Anko. Sin embargo, las acciones de su compañera, Yamanaka Ino, en los últimos 3 días habían sido tan extrañas que resultaban incluso más que extrañas para una mujer. Al día siguiente de su regreso del país del viento, Ino desapareció. Fue a su apartamento para ver si quería pasar el rato, pero no estaba. Fue a la floristería de su familia para ver si había decidido visitar a su madre y hermana, pero tampoco la habían visto ese día. Buscó a Kiba y Shikamaru y les preguntó si alguno de ellos la había visto, pero tampoco hubo suerte. Así que pensó que tal vez estaba en una misión, pero descartó la idea cuando el Hokage le dijo que hacía tiempo que no repartía misiones dignas de Anbu. Rascándose la cabeza, confundido, se rindió y se dirigió al campo de entrenamiento. Si hubiera revisado uno de sus lugares habituales en lugar de solo el de ella, la habría encontrado en lo alto del monumento del Hokage, absorta en sus pensamientos. Al día siguiente, dio un giro de 360 grados. En lugar de ser invisible, era demasiado visible. Lo recibió en la puerta de su apartamento esa mañana y lo recibió con una taza de ramen instantáneo caliente. Luego se ofreció a ayudarlo a entrenar ese día, incluso ayudándolo a controlar mejor su Rasen Bomb. Incluso se ofreció a pagarle el ramen en Ichirakus, sin siquiera insistirle sobre lo poco saludable que consideraba su dieta. De hecho, incluso se pidió un tazón de ramen de carne. La curiosidad de Naruto había llegado al límite. Su compañera se comportaba de una forma mucho más extraña de lo humanamente aceptable. Así que, al tercer día, decidió confrontarla sobre todo esto. Iba de camino al puesto de ramen de Ichiraku cuando Ino lo alcanzó y le preguntó si quería hacer algo hoy. Naruto no era conocido por su discreción, así que no fue una sorpresa que fuera directo al grano al volverse hacia su compañero. Ino, ¿qué pasa? Ino, obviamente, se hizo la tonta. ¿Qué quieres decir, Naruto? No pasa nada. No me bromees, Ino. Desapareces un día entero y al siguiente no estás fuera de mi vista. Algo está pasando y quiero saber qué. El buen humor forzado de Ino pareció desaparecer en ese instante. Estuve ocupada ese día y quería compensarlo al día siguiente. Nunca te esfuerzas tanto solo por complacerme, y ni siquiera has intentado coquetear conmigo. Algo pasa. Ino apartó la mirada. Maldita sea, Naruto, ¿por qué no puedes aceptar que quizá solo quería ser amable contigo? Naruto alzó un poco la voz. Porque ya solo estabas siendo amable conmigo. Sabías que estaba deprimido por Sakura y te permitiste acercarte a mí. Y volví a ser feliz. No tienes ninguna razón para hacer esto. Mientras las palabras salían de su boca, vio como la expresión en el rostro de su rubio compañero empeoraba. A menos que creas que hay otra razón para ser amable conmigo.
Una razón más grande que Sakura. Ino contuvo las lágrimas que inevitablemente iban a caer. No, no creo que lo haya. Sé que sí. Volvió a levantar la cara para encontrarse con la mirada de Naruto. Lo sé. Lo de tu prisionero. El punto de vista de Ino, había repetido mentalmente la idea de confesárselo, pasando por varios escenarios. Ninguno se parecía en nada al que estaba viviendo ahora. Debería haber imaginado que Naruto le habría preguntado por qué había pasado, literalmente, todo el día con él cuando estuvo desaparecida el día anterior. En el fondo, esperaba que no intentara encontrarla. Había pasado el día entero en el único lugar donde creía que no iría a buscarla, intentando ordenar sus pensamientos. Al final de su lluvia de ideas, decidió simplemente olvidar todo lo que veía en su mente y esforzarse por mantenerlo feliz, sano e ignorante de su invasión. Estaba segura de que su excusa habría bastado para Naruto. Que hubiera indagado aún más la sorprendió. Aunque no tanto como que hubiera sonado preocupado por ella. Eso solo hizo que la confesión fuera aún más difícil. Naruto tenía una expresión de asombro en el rostro, y no necesitó Shintensin no Jutsu para saber que no era el hecho de que ella lo supiera lo que le rondaba por la cabeza. Y como todos sus pensamientos, no se guardó este para sí. ¿Cómo sabes de él? Ningún adulto podría habértelo dicho, y ninguno de nuestros amigos lo sabía. Los únicos de nuestra generación que lo saben son Sakura y Sasuke, y sé que no lo aprendiste de ellos. Ino estaba segura de que él ya había supuesto a quien conocía y que sabía, pero quería que le demostrara que se equivocaba. Quería que dijera que no había traicionado su confianza. Usé Shintensin no Jutsu. El rostro de Naruto se quedó completamente en blanco ante eso. Ino se dio cuenta de que no podía mirarlo a los ojos y tuvo que apartar la mirada. Como Naruto no dijo nada, Ino se obligó a volver la vista hacia él, solo para descubrir que ya no estaba frente a ella. Incluso intentando guardar silencio, nunca pudo teletransportarse sin que ella lo supiera. Ino ya había adivinado a dónde se dirigía casi en cuanto se dio cuenta de que estaba sola en medio del camino. Sus piernas se movieron automáticamente hacia el monumento del Hokage, decidida a salvar su amistad, así como su compañerismo, con el chico rubio. Efectivamente, sentada en una roca sobre la cabeza del Yondaime, estaba la figura inmóvil de Naruto. Caminó lentamente hacia él, sin querer perturbar sus pensamientos hasta que terminara. Por desgracia para ella, Naruto terminó lo que estuviera pensando en el momento en que ella estuvo lo suficientemente cerca como para oírlo. Ahora sabes por qué mi cumpleaños y el festival son el mismo día. Ino no sabía si hablaba en serio o si solo bromeaba, pero en realidad no le importaba. Eso no le impidió sentarse en la roca junto a él y decir lo único que se le ocurrió, por mucho que pensara que no serviría de nada. Lo siento, Naruto. Recuerdo todas las veces que el Sandaime me hablaba de cosas después de que Mizuki intentara desertar. Me contó mucho sobre el Kyuubi y el Yondaime. Dijo que cuando el Yondaime selló al Kyuubi dentro de mí, su último deseo fue que me vieran como un héroe de la aldea por albergar al Kyuubi en mi cuerpo, impidiendo que aterrorizara a nadie más. El legado del Yondaime, así me llamaban. De nada me sirvió, ¿verdad? Se agarró el dobladillo de la camisa y se la levantó, revelando el sello que llevaba en el estómago. ¿Un sello de las 4 estaciones? ¿Por eso no querías que te viera sin ropa? Naruto volvió a bajar la camisa. Dime, ¿qué habrías hecho si te hubieras enterado? Ino lo miró. Te habría preguntado qué era, me habrías dado una excusa absurda, y ahí habría quedado todo. Naruto negó con la cabeza lentamente. Entonces, ¿de verdad no lo sabes? Habrías fingido que se te había caído, pero luego empezaste a buscar este sello en pergaminos, descubriste que un sello tan complejo solo se usa para contener algo, sentiste curiosidad por saber qué era y finalmente hiciste lo que hiciste. Ino abrió la boca para protestar, pero no pudo. Él tenía toda la razón. Si hubiera estado pensando como siempre, habría hecho todo lo que él le había dicho. Naruto la miró fijamente, e Ino reconoció en su expresión una mezcla de ira, decepción y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste callarte? ¿Por qué no pudiste esperar a que estuviera lista para decírtelo? ¿Se te había ocurrido que tenía cosas que quería guardarme? Ino retrocedió un poco, sorprendida por la emoción que sentía, pero se detuvo. Él acababa de darle la munición que necesitaba para contraatacar. ¿De qué demonios estás hablando? ¿De cosas que querías guardarte? Cuando nos emparejaron, acordamos compartirlo todo, no solo ataques, ni jutsus, sino todo. La idea era que, si queríamos operar como una unidad cohesionada, necesitaríamos saberlo todo el uno del otro.
Si no podemos confiarnos nuestros secretos, ¿cómo podríamos confiar el uno en el otro? Sí, puede que haya roto tu confianza al invadir tu mente, pero tú rompiste la mía al decidir no decirme esto. Naruto no cedió con su argumento. Esto es diferente, Ino. Cuando dices secretos, te refieres a cosas que nos avergüenzan, cosas que no queremos que nadie sepa por miedo a que se burlen de nosotros. Es un monstruo encerrado en mí. Pero es la razón por la que las generaciones anteriores te odiaban. Es la razón por la que a las generaciones más jóvenes se les dijo que te odiaran. Es la razón por la que estuviste bajo la protección de los Anbu durante un tiempo de tu vida. La razón por la que tienes todas estas habilidades asombrosas, la razón por la que desapareces durante el festival y la razón por la que te deprimes sin motivo aparente. Volvió la mirada hacia la aldea. Cuando te deprimes así, siento que perdemos la sincronización durante nuestras misiones. Cuando eso sucede, nuestro rendimiento en las misiones flaquea. Necesitaba saber por qué para poder ayudarte a superarlo, o al menos encontrar una manera de evitar que nos afecte. Bajó la cabeza. Y no solo a nosotras en cuanto a misiones. Naruto se quedó completamente en silencio. ¿Qué quieres decir? O sea, me gusta pasar mi tiempo libre contigo. Me gusta planear bromas para hacerles a algunos aldeanos. Incluso disfruto comiendo ramen contigo. Se giró hacia él. Cuando no eres tú mismo, me siento mal. Me dan ganas de ayudarte en todo lo que pueda. No tengo nada que ocultarte y quiero que te sientas igual de cómodo conmigo. Le dedicó una sonrisa que podría derretir incluso el corazón de Sasuke. Si es que lo tenía. No te pido que estés conmigo. Ni siquiera te pido que me quieras. Solo quiero que confíes plenamente en mí y que me dejes hacer lo mismo por ti. ¿Puedes hacer eso, Naruto? Ella no lo rechazaba. No le gritaba, ni siquiera estaba enojada con él. Y si lo estaba, era solo porque él nunca le contaba todos sus secretos. Ella lo había aceptado tal como era, sin ataduras. Él esbozó una leve sonrisa. Sí, supongo que puedo hacerlo. Ino se acercó y abrazó a su compañero con fuerza. Gracias, cara de bigotes. Lo soltó y regresó a la aldea. Entonces, ¿a eso te referías cuando dijiste que tú y el Kazekage tenían más en común de lo que creemos? Sí, eso fue. Y puedes llamarlo Gaara, ¿sabes? No le importará. Se levantó y se estiró. Bueno, voy a buscar algo de comer. ¿Quieres venir? Empezó a caminar hacia el sendero que baja del monumento a la aldea. Claro. Se puso de pie. Pero antes, hay algo que necesito desahogarme. Hizo otro sello de ventana. Naruto se giró justo a tiempo para verla activar uno de sus jutsus favoritos. Shinramshin no Jutsu. Técnica de traición al cuerpo. Naruto se congeló al instante. Ino, ¿qué estás? No respondió. Simplemente usó su control parcial sobre su cuerpo para levantarle la mano y cerrarla en un puño. Le dedicó una sonrisa maliciosa antes de obligarlo a clavarle el puño en la ingle. Los ojos de Naruto parecían a punto de salírsele de las órbitas. Su respiración se detuvo momentáneamente. Tenía la boca abierta, pero no entraba ni salía nada. Ino lo hizo tumbarse y le extendió los brazos. Se acercó a él y, dejando de lado toda sutileza, puso un pie sobre sus partes íntimas. Se agachó para que la mirara directamente a la cara. Que quede algo bien claro, presionó ligeramente el pie, como haría en cada punto de énfasis de su discurso, entre nosotros dos. Si alguna vez vuelves a intentar ocultarme algo tan serio y me entero, lo que acabo de hacer te parecerá pan comido comparado con lo que te haré. ¿Entendido? Le permitió mover la cabeza lo suficiente como para que pudiera asentir, lo cual hizo. Bien. Soltó su jutsu y se alejó, pisando las joyas de la familia de su compañero. Naruto se quedó allí un buen rato, abrazándose. Tras 10 minutos intentando acariciar su paquete sin que pareciera pervertido, se levantó lentamente y empezó a cojear por el sendero, con un solo pensamiento en la mente. Gaara tenía razón. Debería habérselo dicho antes.